Bueno, los orígenes de la Semana Santa en Zalamea Real lo conocemos todos, ¿no? Es esa fundación en el año 1580 de la Hermandad de la Veracruz, pero me gustaría dar unos pasos hacia atrás. ¿Por qué esa hermandad se funda en ese año y por qué en ese contexto, ¿no? Bueno, desde prácticamente el siglo XII se están fundando este tipo de asociaciones religiosas entre los religiosos, entre las personas pías de cada una de las comunidades del reino, pero sobre todo a partir de mediados del siglo XV y sobre todo en el Reino de Castilla, en el Reino de Sevilla, con la fundación de la Hermandad de la Veracruz en Sevilla, en el año 1448 es cuando va a haber un auge de este tipo de hermandades en lo que he dicho, en el Reino de Castilla. Pero ¿por qué hay un auge después hay un boom, por decirlo de alguna manera, en todo el Reino de Castilla, en la creación de este tipo de cofradías penitenciales? Bueno, por dos motivos fundamentales. El primero, porque el cardenal Francisco de Quiñones, haciendo suya las palabras del Papa Paulo III, indica que todos aquellos personas que hagan penitencia y disciplina, que es lo que van a hacer después nuestros hermanos de sangre de la Veracruz, todos aquellos hermanos que hagan disciplina van a obtener indulgencia. Eso ya era una sociedad muy piadosa, como era la sociedad castellana del siglo XV, XVI, incluso más hacia adelante. Bueno, pues eso llama la atención, ¿no? Y sobre todo, a partir de 1545, cuando se convoca el Concilio de Trento, que sabemos todos que se inició como respuesta a la Reforma Protestante, y se da inicio a esto que se conoce posteriormente como la Contrarreforma, desde 1545 en adelante. Bueno, pues van a surgir muchas más de estas cofradías que van a enfatizar la labor piadosa, religiosa de la sociedad en la que nos encontramos. En ese contexto, y siempre dentro de lo que es el reino de Sevilla, y dentro de ese contexto religioso que nos asume los zalameños como tierra que durante 300 años estuvimos supeditada al Arzobispado de Sevilla, se funda la Hermandad de la Veracruz de Zalamea Real. Fijaos que se funda en 1580. En 1579, un año antes, hemos iniciado el proceso de desmembración del arzobispado para salir de su jurisdicción y convertirnos en una villa libre dentro del reino de la corona de Felipe II. Así, en el año 1580 vamos a fundar en Zalamea la Hermandad de la Veracruz, ya bajo la supervisión eclesiástica, porque, como decía al principio, si a partir del siglo XIII las hermandades o cofradías que se van a ir fundando no tienen esa supervisión inicial de la Iglesia, porque no estaba el control no era tan exhaustivo como podría ser a partir del siglo XV y XVI. Os pongo un ejemplo: la Hermandad de San Vicente, que se funda en 1425, sus reglas no se aprueban canónicamente hasta 1638. Hay un ciclo de años ahí bastante amplio que indican, bueno, pues esa falta de supervisión por parte del arzobispado. Bueno, nosotros, la Hermandad de Veracruz sí que lo va a tener desde el principio. Es más, el propio cardenal, el propio arzobispo Cristóbal de Rojas y Sandoval, que va a ser el arzobispo que firme nuestra desmembración de su dignidad, va a ser el que apruebe las reglas de la Hermandad de la Veracruz. Esas reglas van a ser la base de nuestra Semana Santa, porque en gran medida, no en todo, pero en gran medida, la tradición cofrade que se va a mantener durante los siglos en Zalamea Real sobre este tipo de manifestaciones, bueno, pues va a surgir desde estas reglas de la Veracruz. Como decía, las reglas de la Veracruz, sus reglas que se fundan en ese año, van a tener, desgraciadamente no tenemos el original, también lo sabemos todos, tenemos una copia transcrita. El original espero que en algún momento pueda llegar a manos de la hermandad, que se supone que es la propietaria. Bueno, pues esa regla, que contiene un preámbulo y 45 capítulos, bueno, pues nos van a desarrollar completamente cuál va a ser el quehacer de la Hermandad de la Veracruz.
Bueno, ya tenemos formadas la hermandad y tenemos nuestra regla de 45 capítulos, como decía. ¿Y qué es lo que indicaban esos capítulos? ¿Cuál era el devenir de la hermandad? Bueno, la hermandad tenía 3 objetivos principales. Primero, el cofrade, propiamente dicho, el Semana Santero, propiamente dicho, que era hacer estación de penitencia en la madrugada del jueves al Viernes Santo, que después hablamos un poquito de ella. El segundo, dar asistencia a pobres y transeúntes de Zalamea, y para eso tenía un hospital, que después hablaremos de él también. Y el tercero era asistir a los entierros para acompañar al difunto, sobre todo si era hermano, evidentemente, aquí en la localidad. Posteriormente, cuando vayan pasando el tiempo, acompañarán a aquellos difuntos también que no tienen ningún tipo ni de familiar ni ningún tipo de presupuesto económico para hacerse cargo de su entierro. Esos eran los 3 primeros principales objetivos de la hermandad. Nos vamos a centrar en lo que es el tema de la procesión de la madrugada, de la Semana Santa, de ese origen de nuestra Semana Mayor. ¿Cómo se desarrollaba la comitiva, esa procesión de madrugada en el siglo XVI? Imagino, yo siempre digo que hay que hacer un ejercicio de imaginación, pensar en Zalamea en ese año, a partir de 1580. Evidentemente, de madrugada, las calles no tenían ningún tipo de iluminación. En la Edad Media, o finales de la Edad Media, inicios de la Edad Moderna, no había iluminación en las calles, y sobre todo en localidades pequeñas como esta. La única iluminación que podía existir era la que saliera de las ventanas de las casas. Pero a ese tipo de horas, pues el pueblo estaba completamente a oscuras. El desarrollo de la procesión tenía que ser algo totalmente llamativo. Como sabéis, salía, aunque su sede canónica, sus celebraciones litúrgicas se hacían en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que no es tampoco la que tenemos ahora, sino que era un edificio mucho más pequeño, porque el que tenemos ahora va a surgir sobre todo a inicios del siglo XVII. Bueno, pues después de una misa y sermón que se daba ese mismo día en la iglesia, la comitiva sí que partía del Hospital de la Veracruz, de la que vamos a hablar después. ¿Cómo era la comitiva? Bueno, pues iniciaba la procesión un hermano que portaba una enseña, una especie de estandarte de bandera negra con una cruz dorada, y iba acompañado con algo que actualmente todavía se mantiene en nuestra vía sacra, que era otro de los hermanos con una especie de cuerna o de trompeta que iba emitiendo sonido, en fin, que hacía tétrica, por decirlo de alguna manera, la procesión. Le seguía, no había pasos evidentemente, como actualmente los conocemos, le seguía un sacerdote portando un crucifijo, y siempre era el sacerdote el que portaba el crucifijo, acompañado, escoltado por 6 hermanos, que posiblemente llevaban hachones para iluminar la procesión. Posteriormente iba una imagen de la Virgen enlutada y también escoltada por otros 6 hermanos con sus hachones para también acompañar iluminando a la imagen de la Virgen. Y detrás, bueno, pues esa reminiscencia que actualmente todavía mantenemos, de ver los penitentes negros y ver los penitentes blancos, y que en aquella época, tal como recogen en la regla, eran 2 tipos de hermanos. Primero, los hermanos de luz, que iban vestidos de negro y con cíngulo franciscano, y los hermanos de sangre, que iban vestidos de blanco y con cíngulo franciscano y con alpargatas. Las reglas no indican que los hermanos de luz llevaran alpargatas, se habla de los hermanos de sangre. Entonces podemos pensar que los hermanos de luz iban descalzos. Esos hermanos de luz portaban también hachones para iluminar la comitiva que venía detrás, que eran los disciplinantes. Esos hermanos de sangre que eran los que se iban a ir disciplinando, como indico, haciendo la estación de penitencia. Si es verdad, como se ha dicho en otras ocasiones, la disciplina se hacía con unas bolas de cera a la que se le incrustaba el vidrio y en la que se iban dando golpes y se iban haciendo las heridas
las heridas, sobre todo en la espalda, ¿no? Antes de salir la comitiva, probablemente, acompañados los diputados de la propia cofradía, probablemente por alcaldes y otros regidores del propio ayuntamiento, supervisaban que esas disciplinas no fueran muy, muy graves, para que no hubiera una herida muy grande, para que no hiciera aquello un esperpento de procesión. Entonces, los disciplinantes hacían su disciplina, nunca mejor dicho, y al acabar la procesión, al acabar la comitiva, que hacía 5 estaciones durante su salida, se lavaban con vino las heridas. Los hermanos de Luz le lavaban las heridas con vino, y con ello, bueno, pues intentaban que la herida que se habían producido, bueno, pues no fuera más. Sí que es verdad que estas disciplinas que se van a ir desarrollando, no solo en la Hermandad de Veracruz en Zalamea, sino en prácticamente todas las hermandades de Veracruz del Reino de Sevilla, del Reino de Castilla, a medida que va pasando el tiempo va a crear una especie de no le va a gustar a la población, una especie de rechazo a ciertos grupos de población, sobre todo a mujeres y niños, que va a ir en defecto de lo que realmente se pretendía. Es tanto así que el rey Carlos III, también auspiciado por el obispo de Plasencia, va a prohibir que existieran los penitentes de sangre. Va a prohibir que los hermanos de sangre salieran disciplinándose en sus estaciones de penitencia. Y ese origen, ese paso que se da en el último tercio del 18, esa prohibición de la disciplina propiamente dicha del hermano de sangre, posiblemente sea uno de los motivos por los que la Hermandad de la Veracruz de Zalamea va a ir poco a poco a menos, hasta que a mitad del siglo XIX vaya a desaparecer. Bueno, al margen de la celebración de la procesión de la madrugada del jueves al Viernes Santo que llevaba a cabo la Hermandad de la Veracruz, y que desde el punto de vista cofrade es el que más le interesaría, por ejemplo, a este mundo de la Semana Santa del que estamos hablando, bueno, pues la hermandad sí que tenía otra serie de celebraciones a su cargo. Sus hermanos tenían que asistir obligatoriamente bajo pena pecuniaria, es decir, si no asistía te ponían una multa. Debían asistir a 5 celebraciones litúrgicas a lo largo del año. La primera, el 1 de enero, el día de la circuncisión del Señor. La segunda, evidentemente, el Jueves Santo. El segundo domingo de Resurrección. Debían asistir a la misa y procesión del Corpus. Y algo importante, porque era el otro eje importante de su quehacer anual, que era la celebración de la exaltación de la Santa Cruz el día 3 de mayo. Ese día, y en su víspera, el 2 y el 3 de mayo, la Hermandad de la Veracruz celebraba una serie de actos, no solo religiosos, sino que también tenían algunos lúdicos, que hacían, bueno, pues que el pueblo se sintiera muy arropado, religiosamente hablando, por esta hermandad. Fijaros que nuestras aldeas mantienen esa fiesta de la exaltación de la Veracruz durante el mes de mayo, sobre todo, y actualmente lo hace el Buitrón. El Buitrón funda su Hermandad de la Veracruz en el año 1588. También existía una Hermandad de la Veracruz en el Villar, y también existía una Hermandad de la Veracruz en lo que era la aldea de Río Tinto, lo que actualmente es Nerva. Pero fundamentalmente la Hermandad de la Santa Cruz del Buitrón quizás es la que ha mantenido, por fecha y por celebración, la que ha mantenido viva esa exaltación, ese culto a la cruz desde la fecha de la que estamos hablando, de 1588. Bueno, en Zalamea esa festividad, aparte de otras, como he dicho,
Incluso se hacían teatros, se hacían representaciones dramáticas, se hacían una serie de cultos que hacían que la población, bueno, disfrutaran como hacemos hoy en día, ¿no? Tenemos las celebraciones religiosas y también tenemos las lúdicas. Era conocido que se corriera un toro en el pueblo, es decir, se soltaba un toro como si fuera lo que actualmente se conocen como capea, este tipo de personas que corren delante de los toros, los torean en una especie de vallado que se hace en el Plaza del Pueblo. Bueno, pues esto lo hacía la Hermandad de la Veracruz y era tal su importancia que cuando Carlos III prohíbe la fiesta de los toros, la Hermandad envía una misiva a la corona diciéndole que esa fiesta del toro del día en esa primera semana de mayo, pues le es necesaria porque es una de las fuentes de financiación de su hermandad. La misiva llega a la corona y a inicio del siglo XIX el hijo de Carlos III, Carlos IV, va a responder a la hermandad y a pesar de que se van a seguir prohibiendo las corridas de toros, se le da una especie de permiso de indulgencia a la Hermandad de la Veracruz para que ella sí sea capaz, sí se le permita correr un toro, no uno, sino que se decían que podían correr 3 toros a lo largo del año. La Hermandad le responde que con uno es suficiente porque es lo que tradicionalmente ha estado haciendo. Y la corona dice que se le cobre una especie de entrada, por decirlo entre comillas, a cada uno de los asistentes al acto y que con ese dinero se dé culto, se venere a la Santa, a la Veracruz y a todas aquellas celebraciones que lleva a cabo la cofradía. Tenemos algunas cifras, ¿no? De algunos años, no de todos, porque las cifras van fluctuando y no las tenemos sobre el papel. Es muy difícil encontrar información sobre este tipo de asociaciones, de hermandades religiosas, porque la gran parte de la documentación desapareció no durante la quema de la guerra civil, como mucha gente cree, sino como también indica la documentación que se mantiene aquí en el propio ayuntamiento, en nuestro propio archivo municipal. En esos informes se recoge cómo las tropas francesas acabaron con prácticamente toda la documentación escrita que había en la iglesia, y ahí perdimos gran parte de nuestro patrimonio documental que nos hubiera abierto la luz a lo que actualmente conocemos, ¿no? Bueno, pues esa hermandad de Veracruz, ese toro, esas funciones que hacían a lo largo del año, como decía, tienen algunas cifras de gasto. Nos hablan como a mediados del siglo XVIII hay un gasto de casi 70.000 maravedíes, unos 2.000 reales, para comprar pues lo que necesitaba la hermandad, sobre todo cera, evidentemente, vino, porque el vino se seguía comprando para limpiar a los disciplinantes, para pagar a los sacerdotes que venían a dar sermones y para otro tipo de celebraciones o todas las celebraciones que llevara a cabo la hermandad. Entre ellos, por supuesto, si tenía que atender a los pobres y transeúntes, el dinero salía de ahí, o si tenía que atender a algún difunto, a algún familiar de difunto, pues ese dinero también salía de ahí. Bueno, hablábamos antes que la comitiva de la Veracruz en esa madrugada del jueves al Viernes Santo salía de lo que era el hospital de la Veracruz, como se ha conocido siempre. La hermandad tenía en propiedad ese hospital porque era una hermandad hospitalaria, por eso, como decíamos al principio, entre sus objetivos estaba dar asistencia a pobres y transeúntes de la localidad. Entonces era propietaria de lo que se conocía en principio como Hospital de la Veracruz. Era un edificio que los mayores de nuestro pueblo conocerán como una de las escuelas que había aquí en nuestra calle de la Plaza, y que según las descripciones que hacen, porque la información la sacamos de las visitas que hacían los visitadores eclesiásticos del arzobispado a Zalamea para ver cómo estaban sus posesiones, cómo andaba el clero, cómo andaba la piedad, cómo andaba la feligresía. Entonces ellos describen el hospital de la Veracruz como un hospital
en el que había 2 habitaciones y una pequeña capilla. Una habitación para el hospitalero, como si fuera el ermitaño, otra habitación donde se ubicaba el pobre de solemnidad que en ese momento estuviera siendo asistido, y una pequeña capilla donde estos visitadores nos hablan de la existencia de una pequeña imagen venerada de la Virgen de la Granada. Fijaros la mezcla de cultos, ¿no? Porque tenemos la Virgen de la Granada dentro de la ermita a la que se daba culto, y probablemente como otra reminiscencia de los pobladores castellanos que habían venido al lugar, como pasaba por ejemplo con la Virgen de Ureña, ¿no? Esa devoción a ciertas imágenes. Bueno, pues la Virgen de la Granada posiblemente tuviera ese origen, y se mantenía esa imagen ahí en la capilla del Hospital de la Veracruz. Y encima al Hospital de la Veracruz, que es como lo conocemos ahora, o como se le fue conociendo después, los visitadores lo llaman como el Hospital de Santa María de Augusta o de las Angustias. Fijaros que ya tiene otro nombre, tiene el nombre de otra vocación, quiero decir. Tenemos la Granada, las Angustias, y la imagen que salía enlutada posiblemente fuera una imagen de una Virgen dolorosa, de la Virgen María, de la Virgen de los Dolores. Este hospital va a estar funcionando. Este hospital ya existía en 1580 porque se citan las reglas de la hermandad, y eso nos hace pensar en una cosa. Primero, que la hermandad, aunque se funda en 1580, ya estaba dando culto anteriormente, porque ya era propietaria de ese hospital y porque ya se estaba dando asistencia en ese hospital, y eso nos hace ver que el culto posiblemente o la existencia de una sociedad que dé culto a la Veracruz posiblemente fuera anterior a ese año de 1580. A medida que van avanzando el tiempo y van llegando otros visitadores y nos van a hablar de lo que es el hospital, nos van a dar más descripciones y vamos a comprobar cómo el uso que se le va a dar al hospital por parte de la hermandad va a ir decayendo en cierta manera. Si es verdad que no tenía apenas ornamentos dentro para dar misas, según dicen los visitadores, aunque sí se daba alguna que otra vez, se dio alguna misa dentro del hospital. Pero hay un hecho que nos indica que a inicios del siglo XVIII quizá hubo cierto abandono por parte de la hermandad, o la hermandad había cambiado directamente su sede a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Por qué? Porque a inicios del 18 se va a construir el otro edificio que estaba en la plaza, que es la cárcel. La cárcel del ayuntamiento, del consistorio, del concejo. Cuando están construyendo la cárcel, el hospital de la Veracruz se utiliza como almacén del material de construcción y como taller de carpintería de aquellos que están trabajando en la edificación de la cárcel. Y encima, en la misma sala, en la misma capilla que estaba dentro del hospital de la Veracruz, se construye una ventana que da a la cárcel. Eso nos hace ver que había cierto abandono, o yo no quiero entender que la Veracruz dejara que se utilizara aquello como un taller propiamente dicho de construcción. Entonces esto sí que nos hace ver eso, que había cierto abandono del edificio por parte de la hermandad. Hasta que llega de nuevo otro visitador, se da cuenta de lo que está pasando allí, lo denuncia al arzobispado, y después de una serie de pleitos entre el concejo y el arzobispado, sacan todo el material de allí y cierran esa ventana que indicaban que rompía la intimidad de la capilla donde se honraba la imagen de Santa María de la Virgen de la Granada. Desgraciadamente, esos dos edificios también sabemos que desaparecieron a principios de los 80. Las actas capitulares dicen a finales de los años 60. El ayuntamiento que gobernaba en aquel entonces dice que Zalamea necesita un lugar de esparcimiento en el centro del pueblo. Y desgraciadamente, para encontrar ese lugar de esparcimiento, pues cayeron la cárcel y sobre todo cayeron el hospital de la Veracruz, un edificio inicialmente
del siglo XVI que actualmente, pues, fijaos la maravilla de patrimonio que podíamos haber tenido, que podíamos haber seguido teniendo en el pueblo. Bueno, nos hemos centrado en la Hermandad de la Veracruz como ese origen de la Semana Santa de Zalamea Real, pero sí que tenemos conocimiento de la existencia de otro tipo de hermandades que engrosaron este tipo de patrimonio cultural inmaterial dentro de nuestra localidad. De la gran mayoría, si no de todas, tampoco tenemos información fehaciente. Sé que existen las reglas, pero no las tenemos a disposición del público. Una pena, pero bueno, sabemos que existieron, y algunos datos, sobre todo los que podemos sacar aquí en el archivo municipal, podemos dar algún tipo de referencia sobre ellas. El siglo XVIII va a haber también un pequeño boom de regeneración semana santera, por decirlo de alguna manera, en nuestra localidad, y se van a ir creando una serie de hermandades, ¿no? Tenemos conocimiento, evidentemente, de un culto a la imagen de la Virgen de los Dolores, de un culto a nuestro Padre Jesús Nazareno, el dulce nombre de Jesús, incluso a finales del siglo XVIII existe, tenemos conocimiento documental de la existencia de la fundación de la Hermandad de los Servitas de Zalamea Real, ¿no? Los siervos de la Orden Tercera de los Siervos de María, que después no tendría tampoco mucho recorrido porque a lo largo del tiempo se fue diluyendo. Pero dentro de este contexto cofradiero, siempre me gusta enfatizar o hablar de un elemento que, si no surgió como el elemento cofrade en la Zalamea del siglo XVIII, sí después ha estado unido históricamente a nuestra Semana Santa, como fue la Vía Sacra. Todos sabemos que la Vía Sacra, su origen está en 1776, gracias al empeño del que fue director de las Reales Minas de Río Tinto, Gabriel Alejandro Sanz, y de su mujer, Feliciana Beato, que tenía, según el testamento, sabemos que tenía un patrimonio de cierta importancia. Bueno, desde mediados del siglo XVIII se están celebrando un Vía Crucis en la calle, del que tengamos constancia en la calle, gracias a la intercesión de Fray Mateo de Alda, o de Ávila, como lo llaman otros. Había 13 estaciones, esa celebración del Vía Crucis por las calles, posiblemente sería el mismo recorrido que tenemos actualmente, pero el culto va desapareciendo por varios motivos. Uno de ellos es que las estaciones se van deteriorando hasta tal punto que el culto, bueno, pues de cierta forma cae un poco en la dejadez, ¿no? En el olvido. Va a ser Gabriel Alejandro Sanz, un hombre muy piadoso, el que retome o intente retomar este Vía Crucis, construyendo las 14 estaciones de la que va a disponer, 13 estaciones de la que va a disponer la Vía Sacra, más la 14ª, que es la actual ermita del Santo Sepulcro. Después, posteriormente, sabemos que extraordinariamente, no solo en Zalamea, hay algunas localidades más que lo tienen, pero esa 15ª estación con la imagen de Jesús resucitado, que contempla el Vía Crucis, la Vía Sacra de Zalamea Real. El empeño de Gabriel Alejandro Sanz de construir la ermita del Santo Sepulcro no hubiera sido posible solo gracias a su interés, sino que hay que agradecer al concejo de aquella época que cedió el terreno, el Cabecito de los Paños, para la edificación de la ermita, y a la población, a los zalameños, que dieron los 2/3 de la cantidad que costó elevar la ermita del Santo Sepulcro. Como ya digo, en 1776 sabemos ya que está terminada la ermita. Desde el arzobispado se le permite, a través de sus visitadores eclesiásticos, se le da noticia a Gabriel Alejandro Sanz de que pueden oficiarse misas dentro de la ermita. Por eso ese altar
esa elevación donde se coloca actualmente la urna con el Santísimo Cristo yacente, bueno, pues en su momento se utilizó evidentemente como altar de celebración. Y aparte el visitador también se indica que se puede construir un pequeño campanario donde colocar una campana. La campana San José, como la conocemos, se llama San José, como viene inscrita en su bronce, para llamar a los fieles bueno, pues en los cultos que hiciera necesaria su asistencia. La celebración de la Vía Sacra se retoma entonces en el año 1777, prácticamente un año después, se retoma la celebración y con toda seguridad la celebración se va a llevar a cabo tal como la llevamos actualmente, con una pequeña diferencia, y es que en sus inicios, con toda seguridad no, lo tenemos documentado también, asistían las mujeres. Sabéis, los que estáis escuchando la entrevista, que actualmente solo asisten hombres, pero de inicio sí que asistían las mujeres, separadas por una hilera de sacerdotes que las separaban de los hombres. Hay se puede pensar en muchas situaciones de por qué la mujer deja de ir al Vía Crucis del Viernes Santos en la noche para hacerlo en el Viernes Santos en la mañana. Una de las recomendaciones que hace uno de estos visitadores eclesiásticos es que dice que en la oscuridad de la noche mezclar a hombres y mujeres por las calles de Zalamea en un ejercicio piadoso no era muy conveniente, porque quizá algunos vecinos no hacían uso de ese ejercicio piadoso y sí que hacían uso de otros ejercicios más humanos. Entonces, en ese sentido, y con toda probabilidad, la mujer dejó de asistir a esa celebración y pasó a hacerlo el hombre, tan solo. ¿Qué culto se le dio de inicio al Santo Sepulcro? Bueno, pues allí Gabriel Alejandro Sanz tenía estipulado que una vez construida la ermita se colocara una imagen, un cuadro de un Cristo yacente para así darle culto. Pero surge la figura de María Hidalgo, viuda de uno de los grandes promotores también del Vía Crucis en Zalamea, que indica que su marido, mientras se estaba construyendo, o cuando se tenía en proyecto de construir la hermandad, su marido había adquirido por compra una imagen de bulto del Santo Cristo yacente, y María Hidalgo lo cede a Gabriel Alejandro Sanz, a la iglesia, para que lo colocara donde actualmente evidentemente está nuestro Cristo yacente, y allí se le diera culto. Ahora, actualmente, como decía, la hermandad hace suya la celebración del Vía Crucis y se mantiene, bueno, pues tan viva como desde su inicio. Creo que a lo largo de la historia, hasta donde llega la documentación, creo que nunca se ha dejado de celebrar el Vía Crucis en Zalamea Real. Bueno, la Semana Santa de Zalamea Real en el futuro tiene, a mi modo de ver, un pequeño problema, que es el que tiene la Semana Santa y es el que tiene Zalamea en sí propiamente dicha. Y es que estamos sufriendo una despoblación tremenda. Prácticamente en 10 años hemos perdido casi 600 habitantes. Para un pueblo tan pequeño como el nuestro, perder 600 habitantes es una verdadera tragedia. Y ese tipo de hechos, bueno, pues inciden en cualquier elemento que tengamos en nuestro pueblo. Si es verdad que las celebraciones lúdicas, por decirlo de alguna manera, los vecinos siempre suelen volver al pueblo, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez cuesta más mantener las cofradías, las asociaciones, las fiestas, porque cada vez somos menos personas y los gastos yo entiendo que siguen su curso y, en fin. Yo quiero augurarle a la Semana Santa de Zalamea, bueno, que siga al menos la dinámica de los últimos
50 años, ¿no? Que yo creo que ha crecido. Es normal que tenga altibajos, porque es normal. Va a llegar un momento en el que no haya nadie en la calle, entre comillas, que haya muy poca gente. Actualmente estamos viendo que, por ejemplo, la comitiva de penitentes, o de nazareno, como decimos aquí, de penitentes, como solemos decir, la comitiva cada vez va a menos. Pero bueno, todo en la vida es un ciclo y posiblemente se retome. Ahora hay un auge con el tema de los costaleros. No sabemos si dentro de unos años va a costar trabajo encontrar costaleros. Eso es una diatriba que no sabe realmente lo que va a pasar. Y sobre todo en estos 2 años que llevamos sin... Lo que no sabemos calcular es que estos 2 años que llevamos sin cofradía en la calle, tanto el 2020 como este 2021, desgraciadamente por esta pandemia que nos asola a todo el mundo, pues no sabemos cómo va a incidir en la Semana Santa de Zalamea. Si negativamente porque nos vamos a enfriar, o positivamente porque vamos a tener tantas ganas de hacer lo que no hemos podido hacer hasta ahora, sea lo que sea, que vamos a cogerlo todo con muchísimas ganas y vamos a tirar para adelante. Sí, es verdad que la hermandad va adquiriendo mucho patrimonio, que eso también realza a nuestra Semana Santa de la calle, y en cierta manera, bueno, pues también es importante. Yo siempre digo una cosa, no tenemos ese reflejo, no solo nosotros, sino la gran mayoría de las localidades del antiguo Reino de Sevilla, que tenemos esa tradición todavía. Quizás tengamos esa necesidad de parecernos a cultos que se celebran en la ciudad de Sevilla. En fin, yo siempre digo que una de las procesiones que más me gustan, si no la que más, aparte de la de madrugada, porque tiene su encanto, tiene su trascendencia, por lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es esta hermandad de la Veracruz. A mí lo que me encanta, una de las comitivas de las 4 cofradías que salen a la calle, que también es un logro, ¿no? Que una hermandad saque 4 cofradías a la calle en Semana Santa. Bueno, pues quizás las que más encanto me den sea la del Viernes Santo, por todo lo que entraña, ¿no? Porque mantenemos las maniguetas en los pasos, algo que me parece una cosa muy romántica, ¿no? Es lo que se ha hecho siempre en Zalamea. Porque la gente ya sale a ver procesiones a otro lado y la gente se queda en Zalamea porque le gusta su procesión, porque entraña la procesión del Viernes Santo, también tiene una identidad propia de Zalamea, ese traslado de una imagen de Cristo yacente al sepulcro, que va a enlazar después también con lo que hemos estado hablando de la Vía Sacra. Yo creo que poco a poco, y si no nos saturamos mucho de ella, no le auguro, o espero no augurarle, o espero que no tenga un mal desarrollo en el futuro, como no se lo espero ni a San Vicente, ni a Romerito, ni a la feria, ni a San Blas, ni a cualquier actividad que haya en nuestro pueblo. Que tenemos que seguir creciendo, que aunque ahora hemos pegado un pequeño bajón, me gustaría que, en fin, las circunstancias son complejas, pero que fuéramos de nuevo para arriba y subiéramos en población como la espuma, y que fuéramos más, y que si somos más, pues seremos mejores.